Hablemos de la banca central. Es una de esas fuerzas increíblemente poderosas que moldean nuestras economías, pero que, seamos honestos, pocos entienden del todo. Controla el dinero que usamos, las tasas de interés que pagamos, puede decidir el destino de naciones enteras. Pero, ¿cómo funciona realmente? Y más importante, ¿es una fuerza para el bien o un motor de inestabilidad? Bueno, vamos a desglosar todo esto. Miren, para entender de verdad el poder que tiene un banco central, basta con mirar dos momentos clave en la historia. En 1930, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, se quedó de brazos cruzados mientras un banco clave se derrumbaba, lo que ayudó a desatar la Gran Depresión. Avancemos rápido, casi 80 años después, en 2008, la Fed hizo exactamente lo contrario. Inundó el sistema con miles de millones para evitar un colapso total. Dos crisis, dos respuestas radicalmente diferentes. Y esto nos lleva al corazón de nuestro análisis. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, primero vamos a profundizar en esa historia de las dos crisis. Luego nos preguntaremos, ¿qué es exactamente un banco central? Exploraremos su alternativa histórica, la famosa Era del Oro. Después nos meteremos de lleno en el que muchos consideran el mayor error de la Fed, sí, la Gran Depresión. Veremos qué herramientas usan hoy en día y cerraremos con el gran debate que sigue sobre la mesa. ¿Deberíamos confiar en un sistema de reglas automáticas o en el juicio de quienes nos gobiernan? Muy bien, arranquemos con lo primero, esa historia de las dos crisis. Y es que como ya adelantamos, no son solo fechas en un libro de historia. No, son ejemplos perfectos que demuestran el inmenso poder y la responsabilidad que tiene un banco central para definir literalmente el curso de la historia económica. Y aquí es donde empieza la polémica. Hay críticos, como el economista Murray Rothbard, que argumentan que el problema es el propio concepto. Su idea es que, al crear un banco central, se abre una puerta peligrosa, la capacidad de crear dinero casi sin control, lo que, como sabemos, puede terminar en inflación. Esta cita de verdad captura perfectamente la tensión que vamos a explorar. Justamente esa controversia nos obliga a dar un paso atrás y preguntar algo fundamental. ¿Qué es en realidad esta entidad tan poderosa? Para entender el debate tenemos que empezar por lo básico, definir qué es un banco central y por qué se creó en primer lugar. A ver, en términos sencillos, un banco central es como el banquero del gobierno. Es una institución muy particular, casi un híbrido, por eso a menudo se le llama cuasi pública. Opera con supervisión del gobierno, pero con cierta independencia. Y lo más importante, tiene el monopolio legal para controlar la oferta de dinero y crédito de un país. Ojo, a diferencia del banco comercial al que vamos normalmente, este no atiende al público. Su cliente, por así decirlo, es el sistema financiero en su conjunto y, por supuesto, el gobierno. Y su creación responde a dos propósitos principales, que curiosamente a veces chocan entre sí. El primero, el que siempre se menciona, es actuar como prestamista de última instancia, es decir, ser el salvavidas para evitar que los pánicos bancarios se conviertan en un desastre total. Pero el segundo motivo, y esto es clave para entender su historia, es facilitar el poder del gobierno, sobre todo para financiar sus operaciones, como las guerras, por ejemplo. Y ojo, que esto no es un invento moderno. Para nada. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, se fundó allá por 1694. ¿Y para qué? No para una noble causa económica, sino para algo mucho más práctico, financiar una guerra contra Francia. A partir de ahí, le siguieron otros en Europa. Y finalmente, en 1913, después de una serie de pánicos financieros bastante graves, Estados Unidos dijo basta y creó su propio banco central, la Reserva Federal. Pero, esperen. Antes de que este modelo de bancos centrales se apoderara del mundo, había otro sistema. Uno que no se basaba en las decisiones de un comité de expertos, sino en el valor intrínseco de un metal precioso. Así que, viajemos un poco en el tiempo y entremos en la era del patrón oro. Lo más fascinante del patrón oro es que era casi como un sistema con piloto automático. Tenía un mecanismo de autocorrección incorporado. Funcionaba más o menos así. Imaginen que un gobierno se ponía a imprimir mucho dinero. ¿Qué pasaba? Los precios en ese país subían. De repente, los productos de otros países parecían mucho más baratos. La gente, lógicamente, empezaba a comprar más cosas importadas. Para pagar esas importaciones, el oro físico tenía que salir del país. Y aquí viene la magia. Esa salida de oro reducía la cantidad de dinero que circulaba internamente, lo que enfriaba la economía y, de paso, obligaba al gobierno a ser más disciplinado. Era un sistema de reglas, no de personas. Ahora, claro, el patrón oro no era la panacea.
Hay que ser justos. Sus defensores, por un lado, destacan su increíble historial de mantener los precios estables y, sobre todo, la disciplina de hierro que le imponía a los gobiernos. Dicen que fomentaba el comercio y mantenía los intereses bajos. Pero por otro lado, sus críticos tienen puntos válidos. Argumentan que era un sistema muy costoso. Piensen en todo el oro que hay que extraer. La oferta de dinero dependía de si se encontraba oro o no, lo cual es bastante aleatorio. Y su rigidez podía hacer que las recesiones fueran peores. Y un dato clave: los pánicos bancarios seguían ocurriendo. Y es aquí donde la historia da un giro oscuro. Esto nos lleva directamente al que es considerado el mayor error en la historia de la Reserva Federal. La misma institución que se creó para prevenir crisis financieras terminó presidiendo la peor de todas. Miren este número. Es simplemente brutal. Menos 33%. Entre 1929 y 1933, la Fed no solo no ayudó, sino que permitió que la cantidad de dinero en la economía de Estados Unidos se encogiera en un tercio. ¡Un tercio! En lugar de inyectar dinero para calmar el pánico, como se suponía que debía ser, hizo todo lo contrario. Básicamente, dejó que el sistema se ahogara por falta de liquidez. Y lo increíble es que durante mucho tiempo la narrativa oficial era que la Fed no había podido hacer nada, que la crisis era demasiado grande. Pero años después, investigaciones muy serias, en especial las de Milton Friedman y Anna Schwartz, demostraron algo terrible. La Fed no fue una espectadora impotente, fue, en gran medida, la causa de que una recesión normal se convirtiera en la catástrofe que fue la Gran Depresión. Su falta de acción fue, en sí misma, una acción con consecuencias devastadoras. Este episodio ilustra mejor que ningún otro el inmenso poder, para bien y para mal, que tiene un banco central. Claro, después de un error de esa magnitud, algo tenía que cambiar. Y cambió. Aprendiendo de esa lección tan dura, la Fed y otros bancos centrales del mundo desarrollaron un arsenal de herramientas mucho más potentes para manejar la economía. Así que veamos cómo funciona el sistema hoy en día. Hoy, la Fed tiene básicamente 4 herramientas principales en su caja para influir en la economía. Primero, las operaciones de mercado abierto, esto es, comprar y vender bonos del gobierno para meter o sacar dinero del sistema. Sencillo. Segundo, el control de las tasas de interés, que es lo que siempre escuchamos en las noticias. Estas tasas marcan el costo de pedir prestado para todo el mundo. Tercero, los requisitos de reserva, que es simplemente decirle a los bancos cuánto dinero en efectivo tienen que guardar por si acaso. Y finalmente, como vimos claramente en 2008, tienen poderes de emergencia. Aquí entra el famoso Quantitative Easing, o QE, que es básicamente un permiso para comprar activos financieros a gran escala y evitar un colapso. Y con todo esto sobre la mesa, desde el patrón oro hasta el QE, volvemos al punto de partida, al debate fundamental que ha estado presente en toda esta historia. Es la pregunta del millón en política monetaria. Al final, el dilema es este, y es un gran dilema. Por un lado tenemos la idea de un sistema de reglas. Piensen en algo automático e impersonal como el patrón oro. La ventaja: ofrece estabilidad, previsibilidad, se sabe a qué atenerse, pero es rígido. Por el otro lado tenemos un sistema de gobernantes, donde se confía en la discreción y el juicio de personas, de expertos en instituciones como la Fed. ¿La ventaja? Tienen la flexibilidad para reaccionar ante una crisis inesperada. ¿El riesgo? Que pueden cometer errores humanos, y como ya vimos, esos errores pueden ser catastróficos. Y con eso llegamos al final. La pregunta queda en el aire. ¿Cuál es la política monetaria ideal? Después de ver el poder inmenso que tienen los bancos centrales, capaces de salvar economías o de hundirlas, la elección entre un sistema predecible pero inflexible y uno flexible pero expuesto al error humano, bueno, sigue siendo uno de los debates más importantes y sin resolver de nuestro tiempo. ¿En qué se debería confiar más? ¿En reglas fijas e impersonales o en el juicio de unas pocas personas? Es una pregunta que, sin duda, vale la pena reflexionar.